un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a tu programa favorito, El Atrio de los Gentiles, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde por Católica Radio y por todas las plataformas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde tienes una cita con nosotros para que, veas y escuches a nuestros invitados que, de lujo y lo que traemos hoy, ¿verdad, Yaira? Buenas tardes, Yaira. Alta calidad, buenas tardes, Juan. Qué bueno poder saludarte y saludar a todas las personas que nos escuchan o nos ven a través de nuestras plataformas digitales. Y si es por primera vez, bienvenidos sean. Y que se queden por mucho tiempo. Bueno. Gracias una vez más por acompañarnos en estas tardes puertorriqueñas, a veces soleadas, a veces lluviosas y completamente impredecibles. Así que estamos muy contentos de, como siempre, recibir a profesionales puertorriqueños que se distinguen en sus áreas, que, como nos gusta decir a nosotros, hacen patria trabajando, formando a nuestro país. Y pues evidentemente el invitado de la tarde de hoy hace honor a todas esas características. Vamos a tener compartiendo en la tarde una conversación en la que nos vamos a educar muchísimo sobre lo que son los movimientos fuertes de la tierra que estamos sintiendo constantemente, unas veces más fuertes que otros y en algunas áreas más fuertes que otras. Así que tenemos que educarnos al respecto. Está con nosotros en la tarde de hoy el doctor José A. Martínez Cruzado, natural, ¿usted sabe de dónde? De Mayagüez, Puerto Rico. Cursó su escuela elemental e intermedia y también su preparación académica a nivel superior en Mayagüez, tanto en la Academia Inmaculada Concepción, la primera parte, y posteriormente en el recinto universitario de Mayagüez, el colegio. Estudió ingeniería civil. Ya más adelante, pues entonces en la Universidad de Berkeley, en California, completó su grado doctoral. Queremos recibir con muchísimo cariño y agradecer al doctor Martínez Cruzado por estar con nosotros en la tarde de hoy. Ingeniero civil de profesión y entiendo que educador de vocación. ¿Cómo usted está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y muchos saludos a toda la audiencia del Atrio de los Gentiles. Sí, todo muy bien, gracias a Dios. Cuéntame. Qué bueno, doctor Martínez. Siempre, ¿verdad?, nos gusta a aquellos que nos están escuchando conocer a nuestro invitado y queremos comenzar, ¿verdad? ¿Quién es, ¿verdad? ¿Quién es José A. Martínez Cruzado? ¿Dónde nace? ¿Y cuál es su preparación, ¿verdad? Incluyendo también dónde estudió en esos grados primarios. Bueno, yo nací en Pittsburgh, Pensilvania. Mi padre estaba completando su doctorado allá en la Universidad de Carnegie Mellon. Y entonces, pues estaban esperando que mi madre diera luz para que entonces poder regresar a Puerto Rico. Así que yo soy lo que se llama la zurrapa. Mi madre tenía 40 años cuando me parió, esto es lo que quedaba. Y entonces, pues como a las 4 semanas más o menos de haber nacido, me trajeron acá a Puerto Rico y nunca he regresado a Pittsburgh, Pensilvania. Entonces, básicamente me crié dentro del recinto universitario de Mayagüez porque mi padre trabajaba allá en la universidad y teníamos una casita dentro del recinto. Así que hasta mis primeros 17 años me crié dentro de la Universidad de Puerto Rico, dentro del recinto. Y entonces estudiaba en la Academia Inmaculada Concepción de Mayagüez desde kindergarten hasta el grado 12. La primera parte del kindergarten la perdí porque simplemente yo no quería ir a la escuela y lloraba tanto y peleaba tanto que no había forma de dejarme en la escuela. Así que, gracias a esas peleas me perdí el primer semestre de kindergarten. Luego lo que sucedía era que cada vez que se acababan las clases, pues entonces me daba depresión porque quería continuar en las clases aparentemente. Pero las cosas cambian, ¿no?
Así que estudié en la Academia Inmaculada Concepción y me crié dentro del recinto. Y tenemos una finca en Maricao donde trabajábamos todos los fines de semana desde que tenía como 4 años hasta los 17 que entré a la universidad. Pues los fines de semana nos pasábamos en la finca trabajando café, trabajando la china, guineos, plátanos, haciendo caminos y todo ese tipo de cosas. Qué bien. Y con esa pasión por la agricultura y teniendo esa familiaridad con la siembra, con una finca, ¿cómo es que se da la decisión de estudiar ingeniería civil en lugar de estudiar agrimensura o agronomía? Bueno, resulta que nosotros somos 7 hermanos y yo soy el menor. Resulta que mis 2 hermanos más cercanos a mí habían estudiado biología y yo no sabía qué estudiar cuando iba a entrar a la universidad, así que en el tercer año de escuela superior pues solicité entrar por biología en el recinto universitario de Mayagüez. Cosa que realmente no me gustaba mucho, porque yo había tomado biología en la Inmaculada en segundo año y nunca me llamó mucho la atención. Como eso habían entrado mis hermanos, pues eso fue lo que hice. Pero ese mismo verano, cuando pasaba de la escuela superior a la universidad, estábamos construyendo nuestra casa en el sector Los Cruzados en Mayagüez, y entonces pues estábamos trabajando en eso y me interesé cuando estaba leyendo los planos. Le preguntaba a mi padre y me explicó cómo leer los planos, y entonces pues eso me interesó y le pregunté, oye, ¿qué hay que hacer para estudiar esto? Me dice, pues tienes que estudiar ingeniería civil. ¿Ingeniería qué? ¿Qué es eso? Y entonces pues nada, me explicó, y ese mismo verano escribí a la universidad para que me cambiaran de biología a ingeniería civil. Y entonces pues me cambiaron, no tuve que tomar los 48 créditos en biología, sino que entré directamente a ingeniería civil. Pues realmente sí me crié una finca, pero pues nosotros trabajamos allí todos los fines de semana, una cosa realmente impresionante. Aprendí muchísimo, pero no le tenía tanto cariño a la finca como le tengo hoy día, ¿verdad? Así que yo no tenía la visión de ir a estudiar agricultura, agronomía o algo así. ¿Okay? Así que me interesó la parte de ingeniería civil y por ahí entré. Entonces, sí. Entré al colegio de ingeniería civil y recuerdo que quería estudiar arquitectura, pero nada, después decidí que eso lo haría más tarde y terminé mi bachillerato. ¿Y qué pasó? Pues sucedió que terminé el bachillerato y yo no me atreví a diseñar una casa, no me atreví a diseñar un garaje, porque si eso se llega a caer y mata a alguien, eso realmente me preocupaba muchísimo. Yo decía, caramba, yo se supone que soy ingeniero, pero yo no me atrevo a diseñar nada. Así que quise hacer una maestría y pensé en irme a Estados Unidos o quedarme aquí en Puerto Rico. Mi inglés nunca era muy bueno, así que dije, mejor me quedo aquí en Puerto Rico. Y entonces, pues, solicité hacer maestría aquí en Mayagüez, me aceptaron, así que comencé a hacer una maestría en Mayagüez. Y haciendo la maestría, que ocurre el terremoto de México, el del 19 de septiembre de 1985, y varios profesores pues planearon ir para allá y yo me quise empatar con ellos y me empaté con ellos y me fui para allá. Éramos un grupo de 8 personas, yo era el único estudiante graduado y la verdad es que eso fue súper impactante en mi vida. Un terremoto donde habían muerto unas 10,000 personas y entonces estaba el edificio colapsado allí, que era una barbaridad. Y realmente uno no puede entender cuando uno ve las fotos, es tan y tan diferente cuando uno va al sitio, que entonces le da todo ese olor a muerte por todas partes, en las caras de impotencia de la gente. Y entonces aprendí un montón con los profesores míos, me iban explicando muchísimas cosas sobre los aspectos sísmicos. Y cuando regresamos, entonces sí que no me atreví a diseñar nada. Porque yo, esto es serio, esto se cae y mata gente. Así que voy a tener que seguir estudiando. Así que terminé la maestría. De hecho, antes de completar la maestría, al año siguiente, hubo otro terremoto, el 10 de octubre de 1986, en El Salvador, en la capital, en San Salvador. Y entonces ahí ya los profesores no querían ir porque había guerrilla en El Salvador y no hacía tanto tiempo habían asesinado al obispo Arnulfo Romero, ¿verdad? Y entonces, pero se dio que había un profesor de la Politécnica, el profesor Bernardo de Chapel,
que lo llamé y estaba dispuesto a ir, y nos fuimos él y yo. Así que entre nosotros dos fuimos allá a El Salvador. Yo era su único estudiante, y entonces era su fotógrafo. Resultó que se había graduado conmigo de maestría, o se había graduado recientemente, en mayo de 1986, Enrique Melara, ingeniero de El Salvador, aquí en Mayagüez. Así que él terminó su maestría en Mayagüez, se regresó a El Salvador, así que lo contacté y él nos pudo recibir y llevarnos para arriba y para abajo allá en El Salvador. Entonces, en ese terremoto habían muerto unas 5,000 personas. Fue en la misma capital. Habían registros de 3-5 kilómetros de distancia, registros sísmicos, quiero decir. Y entonces colapsaron múltiples edificios también. Fue bien difícil para toda la población, porque encima de toda la guerrilla que había, pues entonces también el terremoto, ¿verdad? Así que pues tuve otro curso de una semana con este profesor de la Politécnica, que era don Bernardo, era oriundo de Cuba, ¿verdad? Le había venido a Puerto Rico en la década de los 60 y era una persona muy conocedora del diseño sismo resistente, y pues aprendí muchísimo con él. Así que terminé mi bachillerato aquí en Mayagüez, y entonces decidí irme a estudiar, buscar dónde es que realmente se estudia esto de los terremotos, porque pues aprendí que era una cosa sumamente seria. Y entonces pues de ahí es que le pregunto a mi consejero acá en Mayagüez, que era el doctor Milton Martínez. Me sugirió unas 4 universidades, pero siempre me dijo la mejor de todas es la Universidad de California en Berkeley en cuanto a aspectos sísmicos, ¿no? Y entonces solicité, y allá lo que me dijeron fue, bueno, aquí nosotros nunca hemos aceptado a alguien de Mayagüez, así que no sabemos cómo son los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, por consiguiente lo aceptamos para la maestría, y si usted da pie con bola, pues entra al programa doctoral, si no, pues se queda con la maestría. Y yo pues acepté el reto, a pesar de que en otras universidades me habían dado becas, me habían aceptado directamente al programa doctoral, se me habían tirado la alfombra roja en muchas universidades, pero en esta me advirtieron que la iba a pasar negra. Y efectivamente la pasé negra, pero anyway, valió la pena. Realmente allá en la Universidad de California en Berkeley se desayunaba, se almorzaba y se cenaba en terremotos. Eso era de lo único que se hablaba allí en los cursos, ¿no? Y entonces, pues realmente aprendí muchísimo. Y una de las cosas que siempre quise fue que yo decía, caramba, acá en Puerto Rico tenemos fallas sísmicas, pero resulta que cuando vamos a diseñar tenemos que obtener registros de California, registros de Japón, de instrumentación sísmica que hay en esos países, y nosotros no tenemos esa instrumentación. ¿Cómo es eso posible? Así que yo me comprometí conmigo mismo a desarrollar un programa de movimiento fuerte, una red sísmica para registrar terremotos de alta intensidad. Y de hecho eso fue uno de los argumentos que utilicé para poder entrar al programa doctoral, y pues pude entrar al programa doctoral y completarlo, ¿verdad? Gracias a Dios. Así que pues yo traía esa idea de desarrollar esta red sísmica de movimiento fuerte, para poder tener nuestros propios datos cuando fuéramos a diseñar los edificios, ¿okay? Y eso pues trae a que debo explicarle un poco la diferencia. Lo que pasa es que la red sísmica de Puerto Rico, que está en el Departamento de Geología, ellos lo que estudian es la tierra. Ellos estudian dónde están las fallas sísmicas, dónde están las placas tectónicas, en qué dirección se mueven, a qué velocidad se mueven. Así que ellos estudian el latido del corazón de la tierra. Ocurre un terremoto en la China, ellos lo registran, porque sus instrumentos son extremadamente sensitivos, ¿verdad? Pero en ingeniería civil, nosotros lo que nos interesa son los terremotos grandes, los que pueden derribar los edificios, los puentes, las represas. Los sismos pequeños, pues, son importantes porque nos ayuda a demostrar, a ver dónde que están las fallas y si están activos o no. Pero esos sismos pequeños no le hacen daño a las estructuras, sino a los grandes. Así que nuestra instrumentación, que son sismógrafos también, pero trabaja en una frecuencia diferente. Cuando ocurre un pequeño sismo, nuestros instrumentos se quedan dormidos, por decirlo así, mientras que los de la red sísmica los registran apropiadamente. Pero cuando ocurre un terremoto grande, los de la red sísmica se salen de escala, no pueden registrarlo adecuadamente, y entonces los nuestros en el programamiento fuerte entran en acción y registran esos terremotos grandes adecuadamente. Y
Por eso también los utilizan para determinar si es posibilidad de que haya un tsunami o no. Porque el tsunami pues tiene que ocurrir obviamente un epicentro en el fondo marino y tiene que haber un mecanismo donde el terreno se levante o se hunda, un movimiento vertical, ¿no? Entonces, si existe ese movimiento vertical y el terremoto es de 6.5 o más, pues entonces así que la diferencia en el programa Viento Fuerte no solamente ponemos estaciones sísmicas, que tenemos unas 100 estaciones dentro de Puerto Rico, tenemos estaciones en la República Dominicana, en las Islas Vírgenes Británicas, en las Americanas y en la isla de Anguila. Así que tenemos unas 120, 125 estaciones en todos estos países. Y en Puerto Rico pues tenemos 3 lugares que nos hemos concentrado: en la zona metropolitana de San Juan inicialmente, luego en Mayagüez y finalmente en Ponce. Y por cierto, tengo que decirles que la mejor red local que tenemos es la de Ponce, porque ya habíamos tenido la experiencia de San Juan, la experiencia de Mayagüez, y cuando fuimos a hacer la de Ponce, pues ya con esa experiencia logramos hacer algo mucho mejor. En Ponce tenemos unas 15 estaciones sísmicas, incluyendo una en Caja de Muertos. Hay una en la represa también, la represa Cerrillo y en la represa Portugués. Y por cierto, la Iglesia Católica en Mayagüez nos dio permiso para poner instrumentación sísmica en sus propiedades, y de igual manera el obispo de Ponce de aquel entonces pues nos dio autorización para utilizar las propiedades de la Iglesia Católica para poner instrumentación sísmica. Así que muchas de nuestras estaciones están en propiedad de la Iglesia Católica, como es en el mismo obispado. Hay una estación en el obispado, hay una estación por ejemplo en la parroquia del Carmen en La Playa, en la capilla de San Martín de Porres, en la urbanización del Carmen creo que se llama. Hay otra en la catedral, en la catedral de la Guadalupe. Otra estación que está en el convento de las monjas, creo que son siervas de María, que están al lado del hospital. En la parroquia de San José, otra estación también. Así que hay muchas en propiedades de la Iglesia Católica, que nos ha sido muy condescendiente con nosotros, y ocurre un sismo y siempre están dispuestos a poner sus propiedades a la disposición del programa Viento Fuerte para poderlo instrumentar, ¿verdad? Entonces, otra cosa que hacemos en el programa Viento Fuerte es que instrumentamos estructuras. Hemos instrumentado unas 20 estructuras, primordialmente represas, pero tenemos varios edificios instrumentados y puentes. Lo que se hace es que se ponen sensores sísmicos, al igual que se pone una estación sísmica para registrar el terremoto, pues se ponen sensores en los diversos pisos, usualmente en la base del edificio. En el techo son lugares donde tienes que poner instrumentación, tanto en el primer piso como en el techo. Pero en muchas ocasiones ponemos instrumentación sísmica en pisos intermedios, a ver cómo se comporta el edificio durante el terremoto, poder analizar los códigos de edificación, si están trabajando adecuadamente según la construcción que se haya hecho del edificio. Y así pues tenemos instrumentado un edificio aquí en Mayagüez, y tenemos creo que son 3 en San Juan. Minilla, 2 de Minilla está instrumentado, un edificio de Plaza Inmaculada que está al lado de la Universidad del Sagrado Corazón, y otro edificio que se llama el edificio de Prila, que está en King Court con esta avenida principal en la costa, ¿cómo se llama? Ashford, la avenida Ashford. ¿Okay? Así que, de hecho, Prila tiene 36 sensores, es el edificio más instrumentado que tenemos. El castillo aquí en Mayagüez tiene 24 sensores, y entonces lo que hacemos es que en diversos pisos, cada 2 o 3 pisos, le ponemos 3 sensores, de manera de que podemos registrar el movimiento lateral en dirección norte-sur, el movimiento lateral en dirección este-oeste, la torsión del edificio. En Prila le pusimos instrumentación para poder medir lo que sería, en inglés dicen el rocking, el meseo, cómo se mece el edificio en cuanto a la base. Pues tiene instrumentación para poder medir eso. Y para poder calcular el desplazamiento de entre pisos, entre un piso y el otro, cómo se desplazan, ¿verdad? Porque eso, pues hay ciertos límites en los códigos que te establecen cuánto es el máximo que pueden desplazarse. Entonces hemos instrumentado también múltiples represas. Tenemos unas 12 represas instrumentadas. Las de Ponce lo que tenemos simplemente es una estación a campo abierto, pero hay otras estaciones
otras represas, como por ejemplo la de Carite en Guayama, que está más cerca de Calle que de Guayama, pero es de Guayama realmente, que tiene 24 sensores, 27 sensores por cierto, tiene 12 sensores en la cresta y 12 sensores en un perfil central, también para poder registrar adecuadamente los sismos y ver el movimiento de la represa durante el evento telúrico. Cada una de estas estaciones o edificios, represas o estructuras que se instrumentan deben tener lo que se llama un free field station, una estación a campo libre para poder registrar el terremoto sin que esté influenciado por el movimiento de la estructura, ¿verdad? Porque, por ejemplo, instrumentamos un edificio, pero ese edificio cuando ocurre el terremoto se mueve y mientras se está moviendo, él mismo genera vibración sísmica. Entonces que se introduce en el terreno y eso pues es importante que tengamos una instrumentación que no esté contaminado con la vibración del edificio y por eso se ponen entonces estaciones a campo abierto. ¿Okay? Y se hacen entonces comparaciones entre los registros que emite los instrumentos en los edificios versus los de campo abierto. Son exactamente los mismos instrumentos. Lo que los difiere es que el que es a campo abierto realmente tiene un sensor que es triaxial, porque mide, realmente lo que tiene son 3 sensores, uno para medir norte-sur, otro para medir este-oeste y un tercero para medir el movimiento vertical o la aceleración vertical. ¿Okay? Estos instrumentos de movimiento fuerte se llaman acelerómetros, o sea, lo que miden realmente es aceleración. Y ustedes recordarán de su clase de física cuando estaban en tercer año de escuela superior, que fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración la pone el terremoto en el suelo, la masa la pone el edificio, y uno multiplica uno por el otro y te va a dar la fuerza con que el terremoto ataca el edificio. Así que, mientras más aceleración haya, con mayor fuerza el terremoto ataca el edificio. Mientras más masa tenga el edificio, con mayor fuerza el terremoto ataca el edificio. Así que, por ejemplo, uno toma estas estructuras en madera, cuya masa es pequeña, pues el terremoto le da suave, por decirlo así, a las casas en madera. Lo que pasa es que las casas en madera son tan flexibles que se mueven muchísimo, crujen y la gente se asusta. Sí. Pero no le aplica tanta carga como a un edificio en mampostería, en hormigón armado, o en bloque o en ladrillo, ¿verdad? Por ejemplo, las de ladrillo y las de hormigón armado, que es lo que la gente le conoce como cemento, casas de cemento o edificios de cemento. La palabra correcta es decir hormigón armado o cemento armado, ¿verdad? Pues resulta que, por ejemplo, estas estructuras antiguas que hay en el centro de los pueblos, ahí en Ponce hay preciosas estructuras antiguas que han sido muchas de ellas dañadas, ¿verdad?, por los sismos. Pues son estructuras que tienen muchísima masa, pero tienen muy poca capacidad para resistir carga. No así el hormigón armado. El hormigón armado tiene muchísima masa, así que el terremoto le va a dar bien duro, pero está bien preparada para resistirlo, o sea, porque sí tiene capacidad para resistir mucha carga. Entonces, por eso, normalmente cuando hay que rehabilitar una estructura, se recomienda que se rehabilite poniendo paredes de hormigón armado, porque aunque añaden más masa y atraen carga sísmica, tienen la capacidad de resistirla y restringen el movimiento lateral de la estructura, ¿verdad? Que es un debate que tenemos continuamente con el gobierno en cuanto a las escuelas, que las escuelas pues han sufrido mucho, allá en Ponce también, y toda la zona sur, las escuelas que han sufrido mucho con el asunto de las columnas cortas. Pues el problema de esas columnas cortas no es un problema de día a día, porque ellas aguantan la carga gravitaria, la carga vertical la aguantan muy bien. El problema es cuando viene el sismo que mueve la estructura lateralmente, ellas no tienen esa capacidad de moverse lateralmente. Entonces, la forma de rehabilitar las escuelas es poniéndole paredes estructurales que impidan o minimicen el movimiento lateral de la estructura. Y entonces, así la columna corta no tiene que desplazarse lateralmente, no se va a desplazar, y entonces pues no se afecta, no se rompe y puede seguir trabajando adecuadamente. Así que para rehabilitar una escuela, las columnas cortas no hay que tocarlas, a menos que si se agrietaron, pues habrá que inyectarle epoxi para llevarla a su capacidad original. Pero
si no se dañó o ya se arregló con epoxi para sellar las grietas que lo lleva a la capacidad original, lo próximo es poner paredes para restringir el movimiento lateral de la estructura, ¿verdad? Pero parece que el gobierno no lo entiende, no lo quiere entender, o no sabemos qué es lo que pasa, qué sucede con los contratos que hay, que deciden ponerle fibras de carbón a las columnas cortas, y esto realmente es una pérdida de tiempo y de dinero, porque le aumentan un chispito la capacidad de resistir carga, pero ese no es el problema. El problema es que no se puede mover lateralmente. Cuando usted habla de movimiento lateral, es cuando vemos ese edificio como que se balancea de lado a lado, porque a veces sentimos el movimiento, sentimos el temblor y vemos físicamente ese movimiento del edificio, y hay otras estructuras que no hacen ese movimiento. ¿Ese es el movimiento al que usted se está refiriendo? Bueno, yo no lo estoy viendo a usted, pero el movimiento es hacia el lado. En ocasiones, si usted está cerca del epicentro, puede sentir el movimiento vertical, que te tiran hacia arriba. Ya. Okay, ese movimiento pues no le hace tanto daño al edificio, porque es similar a simplemente ponerle más carga vertical. Ese normalmente no genera problema. El problema es cuando es el movimiento lateral, y es usualmente la onda S, lo que le llaman la onda secundaria, es la que trae mucha energía, y esa normalmente es la que te va a averiar los edificios. La primaria, que es la que te avisa al principio que es de alta frecuencia, esa normalmente no te va a hacer mucho daño, que digamos. Es la secundaria que te va a hacer mucho daño. Esa secundaria, yo digo que da la sensación de estar o en un bote o en una hamaca. Eso, cuando te sientes que te está en una hamaca. Normalmente, si te sientes como una hamaca, estás en un edificio relativamente alto. Es sumamente interesante. Yo creo que nos hace falta mucha educación en Puerto Rico, porque incluso a veces hacemos los simulacros y hablamos de cómo reaccionar en caso del temblor de tierra, del terremoto, y a la hora de la verdad yo creo que hemos estado en conversaciones informales en las que todo el mundo dice, es que me quedé pasmado, no hice nada, no pude reaccionar. Y es parte de el podernos educar. Usted es defensor de la teoría del triángulo de la vida. ¿Nos podría explicar de qué trata la teoría y cómo entonces podemos reaccionar más rápido para aplicarla? El atrio de los gentiles. Y regresamos a los micrófonos del atrio de los gentiles, y esta tarde, mira, nos estamos moviendo. No, estamos conversando con el doctor ingeniero José Martínez Cruzado, profesor, ¿verdad?, de catedrático de Ingeniería Civil de la UPR del recinto de Mayagüez, y nos quedamos con una pregunta. ¿Cuál era? Nos quedamos hablando de la importancia que es de educarnos sobre el tema de los terremotos, de los movimientos y sobre todo de cómo reaccionar, porque es bien importante. En muchas ocasiones han ocurrido estos terremotos y vemos que nos quedamos a veces paralizados. Podemos hablar muchísimo, estamos en conversaciones informales y dicen, tembló, pero no supe qué hacer, no supe para dónde correr, no supe cómo moverme. Y entonces estábamos viendo una información que comparte la red sísmica de Puerto Rico sobre el triángulo de la muerte, del triángulo de la vida, y de qué es el triángulo de la vida y de cómo y cuándo se podría entonces utilizar. Ahora, ya se acabó. ¿Cómo? Que ya no escucho la música, pero se quedaron frisados ustedes en la pantalla. Ok, ya estamos viendo. Pues estábamos conversando antes de la pausa, sobre la importancia que es que nos eduquemos sobre estos temas, sobre que podamos entonces saber cómo reaccionar, porque en ocasiones estamos en diferentes
situaciones informales en las que nos estamos hablando y decimos, está temblando, o después de que pasó el temblor, conversamos con nuestros compañeros, con nuestros familiares, con nuestros amigos, y la reacción inmediata es que me quedé paralizado. Y tanto que hemos hablado, tantos simulacros que hemos hecho, tanto que nos hemos movido en esta dirección, y todavía la población a veces no sabe cómo reaccionar y qué alternativas y cuáles son las mejores maneras para reaccionar ante un movimiento de la tierra. Bueno, eso, lo primero es que uno no debe estar corriendo, ¿okay? Lo peor que uno puede estar haciendo. Pueden haber ocasiones que eso es lo mejor que uno puede hacer, pero normalmente no. Cuando uno sale corriendo, estás practicando para un terremoto que no es. Porque cuando ocurre el terremoto grande, realmente te va a tirar al suelo y no vas a poder correr. Así que esa no es la forma de no practicar. Normalmente lo que uno debe hacer es tener ya de antemano un lugar donde refugiarse en el caso que ocurra el terremoto. Ahora que yo estoy aquí en mi oficina, pues me meto debajo del escritorio, que es bastante fuerte, y así pues usualmente pues en las escuelas pues los muchachos tienen sus pupitres, ¿verdad? Y ustedes probablemente ahí tengan algún tipo de escritorio donde puedan meterse debajo y agarrar las patas del escritorio para que no se vaya y lo deje a usted al descubierto, ¿verdad? Así que eso es lo que normalmente se recomienda. Usted se agacha, se mete debajo de un mueble fuerte y le agarra las patas al mueble. Han recomendado en muchas ocasiones este asunto del triángulo de la vida, pero el triángulo de la vida realmente puede trabajar en caso en que usted no encuentre adecuadamente un lugar donde refugiarse, ¿okay? Porque si no tiene ese lugar donde refugiarse, pues entonces es preferible que usted se pegue a una pared fuerte, sólida, que la haya identificado como una pared de hormigón armado, no una pared de divisoria, ¿verdad? Y entonces, o por ejemplo, si usted está durmiendo y ocurre el terremoto y usted se puede tirar al suelo, pero no se puede meter debajo de la cama porque la cama es demasiado bajita y usted no cabe, pues entonces usted se acurruca al lado de la cama y entonces cualquier cosa que caiga, pues cae entre el piso y la cama y que crea como un vacío en el cual usted puede permanecer y sobrevivir. Así que el triángulo de la vida se refiere a usted pegarse, ya sea a una pared, un mueble fuerte que usted no puede meterse debajo, o de manera de que cuando algo caiga, pues dé entre ese mueble y el piso y usted quede a salvo entre medio de esos dos aspectos, ¿verdad? Y pues pueden haber muchas otras situaciones. Si usted está afuera, pues está seguro que está fuera de líneas eléctricas, se aleje de los edificios altos, ese tipo de cosas, pues normalmente uno debe estar pendiente, ¿verdad? Correcto. De hecho, profesor, usted nos habló, ¿verdad?, al inicio, en el primer segmento, sobre algunas visitas, ¿verdad?, de reconocimiento luego de, ¿verdad?, de la ocurrencia de algún terremoto, ¿verdad? Por ejemplo, en México en 1985, nos habló también de El Salvador en 1986. También tenemos ¿verdad?, una información que usted nos dio en California en 1989, Venezuela 1997, Perú 2007, Chile 2010 y aquí en Puerto Rico 2020. De esa experiencia que ha tenido, ¿cuál ha marcado? A lo mejor todas, ¿verdad? Pero ¿ha habido una que le haya impactado más, que nos pueda comentar? Bueno, claramente cada una de ellas tiene su peculiaridad y siempre eso es impactante, ¿verdad? Inicialmente, pues el de México, como al ser el primero, pues realmente yo diría que fue el que más me impactó. Pero, por ejemplo, en el caso de Venezuela, había una ciudad que se llama Cumaná, que solamente se cayó un solo edificio, un edificio que era de 6 pisos, y el edificio era, cosa de la vida, se llamaba Seguros La Seguridad, y fue el único edificio que se cayó. Wow. Entonces, hablando de ironías. Wow. Hablando de ironías, eso es una gran ironía. Era un edificio de 6 plantas y tenía los elevadores en una esquina, entonces era
tenía mucha torsión el edificio cuando tenía movimiento lateral. Y entonces las columnas de la primera planta eran de 2 pisos, extremadamente esbelta. El edificio se fue de lado y se colapsó. El terremoto fue un miércoles y estábamos allí, un compañero y yo, el viernes ya. Y entonces recuerdo que estaba el ejército haciendo sus trámites para tratar de sacar la gente. Tenían varias grúas sacando las losas de hormigón. Entonces recuerdo que había personas metidas dentro del edificio que estaba totalmente colapsado, llamando por celular a sus seres queridos para avisar que estaba vivo, que sí, que estaban en tal lugar. Realmente eso, de ahí fue que yo decidí comprar un celular, por cierto. Yo me di cuenta que realmente tenía utilidad. Entonces, en el caso de Chile, por ejemplo, fue bien impactante perdóname, en Venezuela todavía, el terremoto afectó primordialmente a un pueblito que se llama Cariaco, que es de unos 15.000 habitantes, como aquí Hormiguero aproximadamente. Tenían una sola escuela elemental y una sola escuela superior, y ambas colapsaron. Y el terremoto, que fue a las 3:23 de la tarde, pues mató como más de 30 entre niños y maestros. Unos 33 personas creo que fue que murieron. Y son estructuras que son bien parecidas a las de aquí de Puerto Rico. Las escuelas son de igual forma. Entonces fallaban las columnas cortas, se venía abajo el techo y caía encima de los pupitres. Y entonces uno veía que si el estudiante se había tirado al suelo, aunque no se meta debajo del pupitre, pero si se tiró al suelo, como tienes allí 30 pupitres, eso te aguanta el techo y puedes sobrevivir con meramente tirarte al suelo. Ahora, si te quedaste sentado, ahí quedaste frito. De manera que es sumamente importante por lo menos tirarse al suelo, ¿verdad? Tienes mucho mejor chance de que hayan cosas arriba que te puedan salvar la vida, ¿no? Y esas son fotos que han recorrido el mundo entero. En Chile estuvo bien interesante porque Chile es un país que tiene una historia de terremotos inmensa. Y entonces ellos diseñan contra terremotos muy bien, ¿okay? Aquí nosotros, en vez de estar mirando a Estados Unidos para cualquier cosa que queremos hacer, debiéramos ser más selectivos, y en cuanto a terremotos debiéramos mirar al pueblo chileno. Lo hacen mucho mejor que los americanos, déjenme decirles. Y ellos le meten paredes por todos lados a esos edificios. Y entonces, pues resulta que el terremoto que hubo en el 2010 fue de 8.8, fue un terremoto gigantesco, grandísimo, y solamente en la zona de Constitución lo que se cayó fue un solo edificio, y se cayó porque ellos tienen edificios relativamente altos, y todos estos edificios tienen que tener estacionamiento soterrado. De manera de que, imagínense, porque son edificios tan grandes de 20, 30 pisos, si todo el mundo espera que la gente se estacione en la carretera normal, pues no hay espacio para tanta gente. Así que necesitan tener estacionamiento en los soterrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que estas paredes estructurales que vienen por todo el edificio, desde el techo hacia abajo, cuando llegan al nivel soterrado, debajo de la tierra, las hicieron más estrechas para que los carros pudieran tomar las curvas adecuadamente. Y entonces eso fue súper detrimental. Han tenido muchísimos problemas con eso, con paredes que se pandearon en esa zona, y en uno de los casos, pues uno de los edificios colapsó totalmente. Y eso, pues ya los chilenos están tomando cartas en el asunto, ¿verdad? Y yo preguntaba, ven acá, ¿y por qué es que en Chile construyen así de bien? ¿Cómo es que ustedes se aseguran de que no les pase nada a las estructuras? Y es que había una ley donde si yo le diseño una casa a una persona y ocurre el terremoto y esa casa se avería por el terremoto, yo tengo que sacar de mi bolsillo el dinero para arreglarle la casa a esa persona. Así que yo como ingeniero me voy a asegurar de que no le va a pasar absolutamente nada a esa casa, y entonces que le meten paredes por todos lados, ¿okay? Así que uno aprende mucho de esas actividades que hay en cómo trabajan en otros países, ¿verdad? Sí, esas visitas de reconocimiento sirven para también educarse más en la materia sobre qué están haciendo otros países y cómo entonces podemos mejorar las estructuras de Puerto Rico y el diseño y la construcción acá.
Yo sí pues tengo una preocupación. En Puerto Rico constantemente se han visto que muchos códigos de construcción han cambiado. ¿Esos cambios genuinamente están tomando en consideración esos conocimientos que ustedes traen de esas visitas de reconocimiento? ¿Participan a los profesionales de la ingeniería civil en la revisión de los códigos de construcción? ¿Cuál es esa labor que ustedes pueden influenciar en el rediseño de esos códigos? Mira, nos ha tocado un punto sumamente importante. En Estados Unidos hubo un terremoto el 9 de febrero de 1971, el terremoto de San Fernando, que generó colapsos en un hospital, se le llamaba el Olive View Hospital. Allí pasó de todo, montones de edificios que colapsaron, edificios que chocaban uno contra el otro y uno se caía, el otro se quedaba de pie. Habían problemas, identificaron una cantidad de problemas inmensos. Entonces, eso dio pie a mucha investigación en las universidades y esa investigación se vino a reflejar en los códigos básicamente para el 1983, en el código de hormigón, 13 años después. Eso toma mucho tiempo hacer la investigación y demostrar cómo es que se debe hacer apropiadamente, ¿verdad? Así que ese código del 83 de hormigón se vino a reflejar en Puerto Rico en el 87. Por eso que tenemos 87 como un punto clave, que se hicieron cambios significativos en el diseño sismorresistente de estructura. Desde entonces se siguen haciendo cambios, pero son cambios menores, van siendo detalles, ¿verdad? Ahora, ustedes recordarán que luego del huracán María, el gobernador pidió que se renovaran los códigos en Puerto Rico y se trabajó en eso y se renovó, pero el problema fue que, o ha sido, que dentro del código de edificación hay lo que se llama un mapa de peligrosidad sísmica. Y ese mapa de peligrosidad sísmica lo que hace es que identifica las fallas que hay, que pueden afectar, en nuestro caso, pues a nuestra isla, de qué magnitud pueden ser los terremotos en cada una de esas fallas, cuán frecuentes deben ser esos terremotos. Y resulta que para la década de los 80 se creía o se entendía que Puerto Rico, aunque estaba rodeado de fallas sísmicas, tanto por el norte, sur, este y oeste, la isla estaba en una sola pieza. Pero eso ya se encontró obviamente que no era cierto, nada más lejos de la verdad. En el año 2000, en el 1987 hubo un sismo en la zona de Boquerón que averió unas escuelas. Y entonces, a base de ese sismo, la red sísmica de Puerto Rico empezó a meterle presión al Servicio Geológico de Estados Unidos para que buscara fallas en esa zona, porque si hay terremotos es porque hay fallas. Y efectivamente, en el año 2000 se encontró una falla entrando por la bahía de Boquerón. Y eso se vino a reflejar en el código del 2003. Desde entonces, el mapa de peligrosidad sísmica de Puerto Rico no se ha renovado. Y se podría imaginar, obviamente, con la falla que hubo el terremoto del 2020, pues claramente hay un montón de fallas en la zona de Guánica, Guayanilla, que no están incluidas en el código de edificación. La de Guánica, que se llama Punta Montalva, el Departamento de Geología de Mayagüez lo había estado estudiando por varios años. Se habían escrito propuestas para hacer varios estudios, a veces se daban las propuestas, otros no se daban. Anyway, en eso pues ocurre el terremoto, ¿verdad? Pero también en el 2012 la Autoridad de Energía Eléctrica contrató al Buró de Reclamación para que investigara fallas sísmicas en la zona sureste de Puerto Rico, porque ellos tienen varias represas allí. Está la represa de Patilla, la de Carite, la de Guayabal, Toabaca, y entonces teniendo temor que vaya a ocurrir un terremoto en esa zona y afecte esas represas, pues el Buró de Reclamación trajo un LiDAR, montó un avión y pasó un LiDAR por toda la zona. Y entonces, como esos ojos clínicos que tienen los sismólogos, identificaron lugares donde entendían que podían haber fallas sísmicas y trajeron una excavadora y se hicieron excavaciones, unas trincheras, y efectivamente entre el río Descalabrado y el río Cañas en Juanadía encontraron una falla y hicieron estudios de carbono 14 del terreno que está dentro de la falla y encontraron que efectivamente han habido 2 terremotos grandes que han roto la superficie en los últimos 10.000 años, lo cual lo considera totalmente activa. 10.000 años es una eternidad para un político,
pero desde el punto de vista geológico, esos son varios segundos nomás. ¿Okay? Así que se sabe que esa falla está bien activa y esa falla entra básicamente por la central Aguirre en Salinas, sigue por Santa Isabel, Juana Díaz, Ponce, y se cree que continúa a unirse con la que está en Cabo Rojo. Pero hay otra falla adicional que también entra por la central Aguirre, que va subiendo a un ángulo más marcado y pasa por Salinas, Santa Isabel, Ponce. Entiendo que esa es la que pasa por la represa Cerrillo, que uno puede ver la falla directamente en la roca. En la roca. Y entonces sigue por Adjunta, y en Adjunta se divide en 3 partes, y una de ellas sale por el río Culebrinas entre Aguada y Aguadilla. Otra parte sale por Añasco, donde termina la cadena y empieza la llanura. Allí que hay un semáforo, pues en esa zona allí hay otra falla adicional que se llama la falla de Cerro Goden, que se ha estado buscando como aguja, y pues se sabe que hay sismos allí, pero esa falla no se ha encontrado todavía. Y es una falla que desde Central Aguirre hasta Culebrinas son unos 120 kilómetros de largo, que si llegara a romper de un solo cantazo, te puede generar un terremoto de magnitud 8 dentro de la isla. Y eso no está considerado en los códigos. Así que no hay un solo edificio en Puerto Rico diseñado considerando un terremoto magnitud 8 dentro de la isla, porque eso no está en el código de edificación. Así que desde ya hace unos años estamos metiendo presión al Servicio Geológico de Estados Unidos para que estudie esta falla, y de hecho este mismo año vinieron, en abril del 2023, pero vinieron a buscar, ellos le dicen hunting faults, vienen cazando fallas. El Departamento de Geología de Mayagüez identificó 8 lugares en la zona de Cabo Rojo, Lajas, Guánica, donde ellos creen que hay fallas, y de hecho de esos 8 lugares seleccionaron 4, se hicieron estudios en esos 4 y efectivamente se encontraron fallas en las 4 lugares. Sí. Uno fue la finca que está inmediatamente al este de donde alinean el aerostato. Otra está inmediatamente al norte de la bahía luminiscente, y la otra es una finca que está entrando por la carretera 116 cerca de la entrada de La Parguera. Entonces todo es en Laja, las 3 esas son en Laja, y la otra fue la de Boquerón, que ya se había encontrado, pero fue para ir practicando la forma de los estudios que se realizaban, ¿no? Eso quiere decir que Puerto Rico está sobre muchísimas fallas que todavía no sabemos dónde están ni cuán activas están. Eso, o sea, no se han estudiado. Sabemos que hay un montón de fallas. Puerto Rico está todo agrietado, y el problema es que hasta que esas fallas no se estudien concienzudamente, el Servicio Geológico de Estados Unidos no determina no exactamente, ¿verdad?, pero con buena certeza de cuál es la magnitud máxima, de cuán recurrente pueden ser esos terremotos, lo que llaman el slip rate, la razón de desplazamiento de la falla. Pues hasta que no tengan toda esa información, ellos no lo incluyen en el mapa de peligrosidad sísmica. Entonces, eso es un problema, porque muchos ingenieros no lo consideran porque no está en el código. Sabemos que están las fallas allí, y el código te dice que si usted entiende que debe ser más severo que el código, es su responsabilidad hacerlo, ¿okay? Porque el código son requisitos mínimos. No puede hacer o diseñar una estructura con requisitos menos de lo que dice el código. Tiene que ser por lo menos eso o más severo. ¿Y qué pasa? Que el código está hecho de manera de que cuando ocurra el terremoto, lo que decimos el terremoto de diseño del código, el que el código entiende más severo que puede ocurrir, se supone que la estructura quede averiada, quede, como dicen los mexicanos, chueca, en malas condiciones, que usted no se muera porque no se colapse, pero esa estructura, una vez termina el terremoto de diseño, hay que demolerla y hacerla de nuevo. Y mucha gente, incluyendo yo creo que la gente del gobierno, no están al tanto de eso. Te dicen, no, te diseñé la estructura, yo seguí el código paso a paso, eso cumple con el código. Pues si realmente eso fue lo que hiciste, tu estructura está en precario, porque esa estructura, cuando ocurra el terremoto de verdad, va a quedar en bien malas condiciones. No tiene que ser más severo de lo que te dice el código. Eso hay que hablarlo con el dueño
para saber qué es lo que usted está dispuesto a financiar. Claro, porque ese cuidado también tiene que ser financiado por las personas que construyen, que pagan la estructura y la construcción. Yo creo que hemos tenido un programa muy instructivo en el que nos hemos podido educar sobre estos temas, porque yo creo que a veces hablamos de lo que son los temblores, los terremotos, y tenemos mucha información informal que desinforma, que no nos educa correctamente. Así que agradecemos al doctor Martínez Cruzado que haya estado con nosotros en la tarde de hoy en el Atrio de los Gentiles, venciendo las dificultades de la tecnología que a veces nos acerca, pero también nos propone ciertos obstáculos. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Muchas gracias al profesor Martínez Cruzado. Amén, gracias. Y a todos los que nos escuchan en el micrófono del Atrio de los Gentiles, gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.